Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo reparar un altavoz autoamplificado. Suele pasar mucho en este tipo de altavoces que con el tiempo nos hacen un ruido, una breve distorsión cuando está apagado. Vamos a ver paso a paso cuál es el problema o el problema más común de estos altavoces y vamos a ver realmente qué le ocurre. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero de todo, vamos a ver cuál es el ruido que nos está haciendo. Ahora lo tenemos apagado y si lo encendemos, vemos ahí que suena el altavoz como una distorsión. Si subimos el volumen, todavía se nos escucha más. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos que bajar el volumen prácticamente abajo para que no se escuche. Y si subimos sin sonar ningún tipo de audio, vemos que nos hace esta distorsión. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué le ocurre. Lo primero, una vez en la parte de atrás, vamos a desmontar para poder acceder a la fuente de alimentación y al amplificador que llevan estos altavoces. Hay que tener en cuenta que tenemos varios tornillos y solo vamos a desmontar los del perímetro exterior, porque son los que cogen la placa con todos sus circuitos a la caja de madera del altavoz. Por lo tanto, los tornillos que tenemos dentro de los conectores y ruletas los vamos a dejar tal cual. Si luego vemos que necesitamos desmontar alguno, lo desmontaremos. Pero de momento, para sacar la placa, solo lo desmontaremos los tornillos del exterior, justo los que están al borde de la madera o la caja del altavoz. Una vez hemos desmontado todos los tornillos alrededor, vamos a sacar todos los circuitos junto con la placa exterior. Aquí tenemos la fuente con el transformador y el alimentador y lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar todos los conectores. Os recomiendo que hagáis una foto en este momento para ver cómo están conectados todos los conectores. Puede ser que tengamos algunos, como estos de aquí, que son de la misma forma. Por lo tanto, no nos vamos a poder orientar por el tipo de conector. Por lo tanto, hacemos una foto y así, una vez que lo montemos, lo podremos armar sin problemas. Vamos a ello. Una vez hemos desmontado la placa, iremos observando cada componente. No hace falta para esto tener mucha experiencia en electrónica, simplemente fijarse un poco en el estado de los componentes. Puede ser que veamos pues alguna resistencia, algún condensador quemado, etc. Y lo que tendremos que hacer será sustituirlo. En este caso, lo que ha pasado y se vea claramente aquí es que este condensador, si os fijáis, ahí de cerca, lo ponemos un poco de lado, vemos que está ligeramente abombado. ¿Veis la parte de aquí arriba? Este está plano completamente, este también, incluso este grande de aquí, pero aquí tenemos este que está ligeramente abombado. Seguramente estará en mal estado y no está haciendo su proceso de filtrado. Por lo tanto, nos provoca esa distorsión y ese ruido tan molesto que hemos visto anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo por otro de las mismas características y ver si se nos solventa el problema. Si siguiera haciendo ruido, puede ser que sea pues algún transistor o algún otro componente de la placa. Pero normalmente el ruido o distorsión estando apagado el altavoz suelen ser por los condensadores, que no hacen su proceso de filtrado y nos deriva a esa distorsión o ese ruido de fondo. Antes de desoldar el componente, nos fijaremos muy bien en la polaridad. Como vemos aquí, en estos condensadores de tipo electrolítico que llevan polaridad, tenemos el negativo marcado en uno de sus lados. Como en este de aquí, que vemos que nos marca el negativo, la patilla negativa claramente. Y en el otro lado, que no tenemos nada, será la patilla positiva. Muy importante a la hora de cambiarlo, colocarlo dentro de su polaridad. Podemos hacerle una foto o si no, lo podemos marcar en la placa. En este caso es mejor hacerle una foto para luego ver bien su posición, ya que el negativo
lo tenemos cerca del disipador. Por lo tanto, lo tendremos que poner de esta posición. Positivo hacia nosotros y negativo hacia el lado del disipador. Para poder desoldarlo, vamos a desatornillar los soportes que vienen a la placa para poder acceder al lado contrario de la placa electrónica. Una vez con la placa desmontada, ya podemos acceder al lado contrario. Hay que tener en cuenta que hemos tenido que desconectar también los dos conectores que tenemos aquí de jack y todos los soportes de reguladores, etcétera, ya que vienen suplementados encima de la placa. Dicho esto, vamos a localizar exactamente dónde lo tenemos. Hemos dicho que es este de aquí, que se ve en mal estado, y si le damos la vuelta a la placa, vemos que claramente son esos de ahí. En este caso, para esta placa en concreto, ya nos marca dónde va el positivo. Si os fijáis ahí, nos marca que va el positivo en ese lado, por lo tanto lo tenemos mucho más fácil para identificarlo. Y además nos pone este símbolo para el condensador. Aquí que tenemos otro condensador, también nos vuelve a poner el mismo símbolo y también nos marca la polaridad. Pistas como esta, según la placa y el fabricante, nos van a ayudar mucho para poder realizar la reparación. Ahora vamos a calentar para poder extraer el condensador averiado y vamos a colocar uno de las mismas características. Una vez desoldado, sobre todo nos percataremos de que no quede nada de soldadura, porque si no, no nos dejará quitar el componente. En este caso vemos ahí que se mueven las patillas y que están totalmente liberadas de estaño. Por lo tanto, nos será muy fácil extraer el condensador en este caso. Ahí lo tenemos. Os vamos a ayudar de un pequeño alicate. Una vez tenemos el condensador, nos vamos a fijar muy bien en el voltaje y los microfaradios. En este caso, un condensador electrolítico de 25 voltios, 1000 microfaradios. Por lo tanto, tendremos que poner uno de las mismas características. En este caso, como yo no tengo un condensador nuevo de ese tipo, lo voy a coger de esta placa, que como podemos ver ahí, es de 25 voltios y 1000 microfaradios. Ya hicimos un vídeo sobre cómo desoldar componentes electrónicos, os lo dejaré por aquí por la esquina para reciclar componentes que siempre nos van a venir bien. Yo normalmente me dedico a desoldar componentes electrónicos y guardarlos para futuras reparaciones como esta. En este caso, para este condensador de este altavoz, vamos a usar un condensador reciclado que tenemos en esta placa. Vamos a quitar uno de estos y lo vamos a usar para reparar nuestro altavoz autoamplificado. Una vez con el condensador reciclado en este caso, vamos a colocarlo respetando su polaridad. Si hemos hecho la foto bien, y si no, ahí en el fondo tenemos el dibujo del condensador, el redondo, y tenemos rayada la parte negativa del condensador. Por lo tanto, lo colocaremos en esta posición. Ahí lo tenemos. Ahí nos han pasado las dos patillas, por lo tanto lo tenemos a huevo para soldar. Nos fijaremos bien que nos haya sujetado bien y que no se nos haya quedado elevado. Y revisaremos las soldaduras. Una vez lo tenemos soldado, lo que vamos a hacer va a ser volver a montar todo. Vamos a ponerlo a cámara rápida y vamos a hacer una prueba de funcionamiento, a ver si nos sigue haciendo el mismo ruido que nos hacía anteriormente.
Una vez montado, como hemos visto, vamos a probarlo, a ver si sigue haciendo ese ruido tan molesto. Encendemos, aparentemente no se escucha nada. Ponemos el volumen a tope, no hace ningún tipo de ruido. Por lo tanto, ya hemos solventado ese ruido tan molesto que tenemos en altavoces autoamplificados de este tipo. Vamos a hacer una prueba de sonido. Seguimos sin oír ningún ruido. Y si subimos el volumen, se nos escucha perfectamente. Apagamos, encendemos y seguimos sin tener ningún ruido. Por lo tanto, ya hemos solventado el problema del ruido o la distorsión que nos hace cuando el altavoz está sin servicio. Ahora quitamos la música, no se nos escucha nada, y subimos el volumen y no se escucha absolutamente nada el ruido de fondo. Esto es una práctica que podemos hacer en casa cualquiera de nosotros sin tener demasiados conocimientos de electrónica. Es un fallo muy común el de los condensadores, pero no es el único fallo. Podemos tener también fallos en el cableado que esté en mal estado. En este caso nosotros tenemos una entrada RCA y va a jack al ordenador. Puede ser que el cable, si está en mal estado, también nos haga algún tipo de ruido. En este caso, como ya hemos visto, era el tema del condensador que no estaba haciendo su filtrado, por lo tanto nos derivaba en ese ruido, esa distorsión que nos hace cuando tenemos el altavoz sin servicio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo hacer esta práctica de quitarle ese ruido o esa distorsión a altavoces autoamplificados, y ya hemos visto que era bastante sencillo en este caso de averiguar. Como ya os he comentado, no es el único fallo que podemos tener. Cuando tenemos un problema de distorsión, sobre todo en altavoces autoamplificados como estos, lo suyo es, lo primero de todo, mirar el cable de conexión que nos va al ordenador o al equipo que estemos usando, porque si no está en buen estado, puede ser que nos haga algún tipo de distorsión. En este caso ya hemos visto que era el condensador de filtrado de la placa o de la fuente de alimentación que llevan este tipo de altavoces, y con eso hemos solventado el tema del ruido o la distorsión cuando tenemos el altavoz sin servicio. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!